a todos nuestros asistentes, el Colegio de Pediatría del Estado de Veracruz y la Sociedad de Pediatría y Cirugía Pediátrica de Córdoba Orizaba. Les agradecemos su asistencia a esta tercera sesión académica de este año 2024. Les recuerdo poner su nombre completo en la pantalla para fines de la constancia que se va a entregar con reconocimiento del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Sus micrófonos y videos se mantendrán apagados para que no haya interferencias durante la plática. Las preguntas las podrán ir formulando en el chat que está disponible para todos durante la plática y al final de la presentación se les harán llegar al ponente. Antes de finalizar la plática se mandará un link al chat con una encuesta para que sea llenada para fines de la constancia y la calificación de la ponencia. De igual manera, los que vean la plática a través del Facebook Live podrán realizar sus preguntas en comentarios de la transmisión en vivo y ahí mismo aparecerá el link antes que termine la ponencia para que ingresen sus datos para generar su constancia. El día de hoy, el doctor Julio César Sánchez Marín, médico pediatra, especialista en medicina paliativa pediátrica, nos va a dar la plática de cuidados paliativos en pediatría, cambiando paradigmas. El capítulo Córdoba-Orizaba coordinará esta sesión académica que estará a cargo de la doctora Jacqueline Moguel Sarmiento, presidenta de la Sociedad de Pediatría y Cirugía Pediátrica de Córdoba-Orizaba. Muchas gracias. Adelante, doctora Jacqueline. Pues nuevamente le damos la bienvenida y agradecemos al doctor Julio César Sánchez Marín, médico cirujano por la Universidad eh, Autónoma de México y médico pediatra por la Universidad Autónoma del Estado de México, con un posgrado en alta especialidad en medicina paliativa por la UNAM, con diplomados en cuidados paliativos pediátricos por la Universidad Anáhuac, socio activo de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, así como de la Asociación Panamericana de Cuidados Paliativos, con diplomados en planeación estratégica, derechos humanos, derecho del médico y actualmente es coordinador del Servicio de Calidad de Vida y Medicina Paliativa del Hospital de Especialidades Pediátricos de León. Pues le agradecemos, doctor, este tiempo, ¿no? Y adelante con su ponencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy agradecido con todos ustedes por la invitación que me hacen, doctora Moguel, doctor Oscar, y a todos ustedes que me regalan un poco de su tiempo justamente para hablar un poco de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, sobre los cuidados paliativos en pediatría. El tema de hoy tiene la finalidad de adentrarnos un poquito en lo que son los cuidados paliativos, porque es un tema que ha venido cobrando afortunadamente pues más interés, un poco más de apertura por todos los servicios y creo que vale la pena destacar que los cuidados paliativos hoy por hoy pues son incluso otra forma de tratamiento. Probablemente no tienen eh, en todas las ocasiones la finalidad de curar, pero siempre de aliviar. Voy a correr la siguiente diapositiva. Eh, pues, Perdón, pero es que no avanzaba. Bueno, quisiera mencionarles lo que define la OMS. La Organización Mundial de la Salud refiere que los cuidados paliativos para los niños consisten en el cuidado activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño con enfermedad que amenaza y o limita su vida. Y enfatizo en esta parte en la que lo coloqué de color rojo, con enfermedad que amenaza y o limita su vida, porque no siempre son niños que literalmente vayan a morir en ese momento. Muchas veces solamente su vida está con un alto riesgo de perderse y es importante que sean acompañados por un servicio de cuidados paliativos por
porque el escenario que puede tener el curso de su enfermedad pues es variable, como puede ser que después de un evento de mucha gravedad mejore o como puede ser que fallezca, ¿no? Y hay muchas necesidades en torno al paciente y su familia que tienen que ser solventadas y los cuidados paliativos es un área que apoya mucho y acompaña mucho al equipo de trabajo, ¿no? Entendiéndose como los médicos tratantes y todos los demás interconsultantes y personal de salud que colabora en el proceso de atención. Se centran en la prevención y el manejo de síntomas, el dolor y el estrés, así como el apoyo psicológico, espiritual y social del paciente y su familia. Y esto tiene vital importancia porque para nosotros el cuidado paliativo no va dirigido exclusivamente a nuestro paciente, también va enfocado a su familia, porque ese paciente que está ahí postrado en esa cama con una enfermedad compleja que amenaza su vida, pues tiene hermanos en algunas ocasiones, tiene familia, tiene amigos, etcétera. Entonces, hay una gran carga de estrés, de dolor que acompaña a la familia y esta puede ser de alguna manera aliviada en compañía de nuestros servicios. Los cuidados paliativos tienen un marco legal, es decir, todo lo que hacemos está dentro del marco de la legalidad y es importante que se desprenden de nuestra Constitución mexicana, entonces de nuestra Constitución política, en el artículo cuarto donde existe el derecho a la salud y de ahí pues viene en algunos apartados del Diario Oficial de la Federación, de la Ley General de Salud y desde el 2009 se han ido haciendo algunas iniciativas que han ido cobrando fuerza para que hoy en la actualidad tengamos una guía de práctica clínica en cuidados paliativos en adultos y también en niños. En esta línea de tiempo trato de mostrarles cómo desde el 2009 se reforma el artículo 184 de la Ley General de Salud, que incluye la ley en cuidados paliativos. En el 2014 se declara la obligatoriedad de los cuidados paliativos en el Diario Oficial de la Federación. En el 2016 hay un acuerdo que implica a los niños, es decir, ahí ya los niños empiezan a ser visibles, se publica en el 2016. En el 2017 se publica la Guía de Práctica Clínica de Cuidados Paliativos de Adultos y en el 2022 se aprueba en su segunda sesión el acuerdo publicado desde el 2016 que actualiza la Guía de Práctica Clínica de Cuidados Paliativos en niños. Y eso es muy importante porque nos permite entonces atender. Recordemos que los cuidados paliativos, si bien es cierto que existe lo que es la prevención, la curación y la rehabilitación, la paliación tiene exactamente el mismo peso y importancia en el proceso de atención de una persona, de un niño en este caso. Em, en el papel está bonito, pero sinceramente he de mencionarles que todavía nos falta mucho para lograr contar con todos los insumos y recursos y todo lo que se requiere para el proceso de atención en esta área, en los cuidados paliativos. Y sin embargo, este tipo de pláticas, los foros de expresión de los cuidados paliativos, pues son una buena oportunidad para seguirlos difundiendo y seguir, la necesidad ya existe, pero seguir haciendo visible esa necesidad para que puedan ser solventados en algún momento con todos sus recursos. Hay algunos artículos que vienen en la Ley General de Salud, no los voy a comentar exactamente todos, pero en la Ley General de Salud viene, en este apartado fue del 2019, pero ya hay una más actualizada, donde básicamente nos hablan en algunos artículos como el 166 bis, que es el que respalda los cuidados paliativos, en sus diferentes apartados también la no obstinación, sanción si se dejan de proveer los cuidados básicos, sanción si se deja de brindar el tratamiento por una decisión propia, es decir, que sea unilateral. Por eso es muy importante que la comunicación, que es la base de una buena relación, siempre se dé de manera honesta, de manera prudente, empática. Siempre que tengamos la oportunidad de conversar con la familia, con el paciente cuando su condición clínica y neurológica y de edad lo permite, siempre será muy importante porque las decisiones las tienen que tomar los padres. Las opciones se las brindamos nosotros como personal y profesionales de la salud, pero las decisiones las toman los padres por esa autonomía progresiva que tienen ellos, es decir, esa capacidad y facultad que tienen de decidir por su hijo al ser sus padres, y es importante que se haga de la mejor manera, de común acuerdo,
en cualquier decisión que se tome con respecto a sus hijos. Por ejemplo, en el apartado del 166 bis, en el 21, refiere que está prohibida la eutanasia y ciertamente la eutanasia pues no es algo que esté validado ni autorizado y pues que hasta cierto punto no debería de practicarse, mucho menos de forma unilateral, de ninguna manera. Sí, yo creo que cuando existe un buen cuidado paliativo, pocas veces se recurre a pensar en esa posibilidad. Hay algunos países que ya la practican, pero el nuestro no lo practica y bueno, pues es un tema muy polémico, muy cuestionable. Habrá quienes están a favor, habrá quienes están en contra de esta práctica y bueno, ya iremos sabiendo y aprendiendo un poco más al respecto. Pero de momento, pues puedo decirles así tácitamente que la eutanasia no está permitida y los cuidados paliativos no deberán nunca confundirse con la eutanasia. Los cuidados paliativos acompañan a un paciente en su enfermedad, en todo su proceso. Puede tener opción de curación o no, pero siempre lo acompañan al paciente y a su familia buscando el mayor confort. Los orientan en las tomas de decisiones. Los cuidados paliativos en la parte histórica, pues son tan antiguos como la humanidad misma. Eh, Siempre se habla un poco sobre Cecil Sanders porque es un referente para nosotros, un referente de una mujer, una médica. Bueno, también fue trabajadora social y también fue enfermera. Era todo en uno, muy entusiasta, muy apasionada con el cuidado del ser humano. Sin embargo, en realidad, antes de esos movimientos hospice, hay un precedente, salió en la revista Nature en el 2022, un artículo sobre una amputación quirúrgica de un miembro hace 31.000 años en Borneo, hacia el sudeste de Asia. Entonces, es interesante porque realmente en las imágenes se muestra cómo hay una amputación prácticamente quirúrgica, no es una amputación traumática, es una amputación quirúrgica. En el cálculo, según lo que refiere el artículo, pues el paciente, la persona tenía unos 19 años de edad aproximadamente y refieren en las pruebas que le hicieron que por lo menos tenía el antecedente de esa fractura haber consolidado de 9 a 10 años antes, es decir, quiere decir que después de esa fractura que tuvo y esa amputación traumática, todavía estuvo vivo por lo menos 9 o 10 años. No se pudo determinar el género de, de la persona, pero sí se pudo determinar que falleció entre 9 y 10 años después. ¿Qué importancia tiene esto? Pues es muy importante porque, pues imagínense, hace 31.000 años, o corres o te comen. Entonces, para que una persona haya sobrevivido 9, 10 años después de, de haber tenido una amputación traumática, evidentemente tuvo que ser ayudada, tuvo que haber sido asistida. Eso solo refleja que ese acto humano, ese acto de amor de las personas que lo rodeaban, pues de alguna manera es la esencia de la paliación. Entonces, es un artículo que se me hace muy interesante porque entonces la paliación tiene muchísimos miles de años en los que se viene practicando de una u otra manera. Yo siempre suelo decir que todos hacemos cuidados paliativos desde nuestra trinchera, desde donde podemos y cómo lo hacemos. Esta área de la salud es un área muy humana, es un área que reviste los valores del ser humano y que por supuesto está abrigada por lo que es la compasión. Entonces, después se generó el movimiento hospice ahí por el siglo eh, XV, XVI, y ya después hacia el siglo XIX, bueno, en el siglo XV y XVI pues, se venía dando el movimiento y el apoyo a los moribundos, y ya hacia el siglo XIX, XX, en Europa, en Inglaterra y todo lo que es, pues, básicamente en Europa, venían generándose movimientos de ayuda a los indigentes, a los moribundos, y la intención era crear centros donde se pudiera ayudar. Recordamos que pues, la medicina que hoy conocemos pues, no es ni la sombra de lo que hace 100 años se practicaba. Antes básicamente era apoyar, acompañar, aliviar con algunos brebajes a un paciente que tenía una enfermedad compleja, que estaban confinados a la muerte.
ahora se busca mucho con el desarrollo y advenimiento de tanta ciencia y tecnología. mm, Muchas de estas enfermedades que antes eran totalmente incurables, hoy tienen una esperanza. Pero esa esperanza también muchas veces se enfoca en perpetuar la vida a como debe lugar. En algún momento puede ser difícil eh, diferenciar entre el enfoque curativo y la medicina terapéutica, donde ya nos estamos pasando justamente en buscando un proceso de curación, donde ya nos estamos pasando al lado de la obstinación, donde ya hagamos lo que hagamos, no vamos a encontrar un punto de no retorno de la enfermedad. Y entonces, muchas veces, diciéndolo de forma muy coloquial, pues estamos perpetuando una agonía. Es importante que para evitar esto se tenga una comunicación muy importante con todo el equipo multidisciplinario de trabajo, entre los tratantes, interconsultantes y todo el personal, para que justamente se establezcan objetivos de manejo a corto, mediano y largo plazo. Y con indicadores muy precisos, clínicos y bioquímicos, se pueda determinar lo que se conoce como intento terapéutico limitado por tiempo, que hablaremos un poquito más adelante en una diapositiva sobre ello, donde es como consensar si estamos en el camino correcto, si vale la pena retomar algunas cosas o establecer objetivos que nos ayuden a tener un norte en ese proceso de atención. En 1967, con el movimiento Hospice, se abre el St. Christopher Hospice en Londres por Cecil Saunders, con un modelo holístico, integrativo, multidisciplinario y de investigación. Y en 1987 surge la especialidad médica en Londres. Posteriormente, ya unos años más tarde, empiezan algunos otros movimientos que tienen la intención de mejorar eh, los sistemas de salud, integrando los cuidados paliativos, incluso ya aquí en México, de manera formal. Este mapa, que viene en esa revisión de evaluación del desarrollo de los cuidados paliativos en el mundo, nos deja ver cómo existen algunos lugares en la República Mexicana que en la mayoría de las veces han sido formados en la Ciudad de México y que se van distribuyendo por el país. Es de destacar que está muy centralizado, pero la intención es de que poco a poco se vayan extendiendo hacia todo el país. Lamentablemente no existe cobertura en toda la República Mexicana de los servicios de cuidados paliativos pediátricos. Existe de cuidados paliativos en adultos, pero el enfoque del niño es diferente, pues tiene otros matices. Ya lo comentaremos en su momento. Los cuidados paliativos resaltan lo humano. Todos hacemos cuidados paliativos, como les comenté, desde nuestra trinchera, ¿verdad? A veces hacer menos es hacer más. Y no dudo que a todos en algún momento podamos sentir como que nos faltó algo, como que como sistema de salud pudimos haber hecho algo más. Y sin embargo, es la evolución de la enfermedad la que muchas veces establece qué paciente va a vivir y qué paciente no lo va a lograr. Es importante reconocerlo, retroalimentarnos, aprender de ello, sesionarse para que vayamos dándole un matiz diferente a que no siempre se puede curar y a que en muchas ocasiones solo nos resta acompañar, aliviar y a reconfortar en ese proceso de vida llamado muerte. Y es importante que la familia también lo entienda, que sepa que se hizo lo que es humanamente posible. Dentro de algunas generalidades, este 80-20 pues es un aproximado. Casi siempre que decimos cuidados paliativos, pensamos o relacionamos que cuidados paliativos es igual a sistema de salud que apoya en la lucha contra el cáncer. Y sin embargo, pues no siempre será así. Muchas veces los cuidados paliativos pues son dirigidos a otras enfermedades. El 80% de los bebitos que requieren cuidados paliativos no tienen cáncer, ¿sí? No son oncológicos. Sin embargo, ese 20% que son pacientes con cáncer, pues son los que en realidad nos enteramos, ¿no? Porque el cáncer ha sido muy publicitado también. Es bueno que existan muchos programas de apoyo en la lucha contra el cáncer. Y sin embargo, también hay otros niños con algunas otras enfermedades complejas que deberían también de ser ayudados. Hay otras patologías, como por ejemplo las patologías del sistema nervioso central, ¿sí? Niños con, por ejemplo, hidranencefalia,
o una hidrocefalia obstructiva severa, o con parálisis cerebral severa, ¿sí? O con alguna malformación o trastornos en la migración neurológica. Es decir, si nos vamos por especialidades, hay muchas, todas las especialidades tienen algunos bebitos que tienen situaciones muy complejas que eh, invariablemente lo llevarán a una expectativa de vida corta y a una expectativa de funcionalidad muy, muy limitada, que requiere la participación multidisciplinaria y que justamente son esos espacios que son solventados por los servicios de cuidados paliativos. También existen cardiopatías. Hay algunas cardiopatías que son muy complejas, ventrículos únicos, que muchas veces tienen un diagnóstico prenatal y a los padres, pues ellos literalmente dicen, les voy a decir lo que muchos nos han comentado. No, pues yo me eché el volado, doctor. Yo dije, no, ya está mi bebito, pues yo lo voy a querer y aceptar como sea, y si un día va a vivir, pues ese día lo quiero conocer. Y entonces dan continuidad a un embarazo que a lo mejor de forma prenatal se había documentado que probablemente fuera incompatible con la vida. Y ellos deciden continuar el embarazo de algunos síndromes polimalformativos, no exclusivamente las cardiopatías. Y entonces también existe lo que es los cuidados paliativos perinatales, los neonatales y bueno, los pediátricos, ¿no? Donde básicamente la esencia del cuidado es el mismo, ¿sí? Solamente que igual algunos tienen sus particularidades y las acciones que se hacen en cada uno de ellos, pues también son importantes. Siempre se busca la calidad de vida y a veces los procedimientos médicos o quirúrgicos pudieran tener cierta adecuación. Es decir, no se limitan, solamente se adecúan en función de lo que esperamos en esos bebés, pero eso sinceramente requiere una gran comunicación con la familia, porque la familia siempre nos va a decir, no, hágale todo, doctor, todo, 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 todo. Si tiene que someterse a 20 cirugías, hágaselas, doctor. Y es importante que ellos lo entiendan, lo procesen, que no todo lo que técnicamente es posible, éticamente es correcto. Y para eso les comento, requiere una gran comunicación con ellos. Y hay otras enfermedades, ¿no? Las misceláneas, reumatológicas, o lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, entre otras, ¿no? En las que la evolución de la enfermedad, pues muchas veces se mantiene muy estable y hacen una vida de adultos y tienen hijos, pero muchas veces no, y hacen neurolupus, nefrolupus, falla renal, y pues algunos de ellos pérdida de accesos vasculares y están confinados a la muerte. Entonces, así como ese, pues otras inmunológicas, em, inmunodeficiencias de cualquier tipo, hepatopatías, algunas que son con una evolución fatídica y que eventualmente pues los llevará a la muerte. Dentro de las generalidades, bueno, pues los cuidados paliativos pretenden aumentar la calidad de vida, pretenden establecer una diferenciación entre lo que es la curación y lo que es la paliación. No es una, no es una receta de cocina. Por supuesto, se tiene que contextualizar y por supuesto se tiene que tener un conocimiento amplio de lo que es la patología de la que se está hablando y una comunicación muy asertiva con el equipo de trabajo. Si están involucrados los diferentes servicios, cardiología, neurocirugía, inmunología, cirugía pediátrica. Hay niños con síndrome de intestino corto, ¿no? Con a lo mejor alguna atresia intestinal muy severa, ¿no? Y donde el intestino residual son 10, 15 centímetros. Y entonces es bueno que desde un principio la familia tenga una comunicación muy honesta, muy prudente, que sepan que las expectativas son muy limitadas, que se puede hacer lo posible, un tiempo relativamente prudente sin obstinarse y si la respuesta no es favorable, pues se pueden tomar decisiones en los que evidentemente ellos son los que toman las decisiones. Nosotros planteamos las opciones. Otro punto que menciono aquí es el de la muerte. Muchas veces cuando un paciente está confinado a morir, pues es muy recurrente que en los servicios de cuidados paliativos se diga, no, pues hay que mandarlo a casa a morir. Y no es que esté bien o que esté mal, sino que obedece al contexto de cada paciente. Hay pacientes que pueden estar en casa y estar en compañía de su familia y estar acompañados, solventados todas sus necesidades sintomáticas y es correcto haberlo enviado si así lo solicitan los padres. Pero también el mismo paciente, si en la casa no tiene una red de apoyo adecuada o no tiene lo suficiente eh, para que se solventen todas sus necesidades sintomáticas,
muchas veces el hospital es el mejor lugar, porque finalmente lo que pretendemos los servicios de cuidados paliativos es evitar el sufrimiento. Y si ese sufrimiento no se garantiza que se pueda mitigar en alguno de en el hogar, pues entonces será el hospital el lugar en el que podríamos ver su final de vida. Y pues tratamos enfermedades amenazantes o limitantes para la vida. Eso también es muy importante. En esta imagen, si se dan cuenta, hay un sacerdote aquí con una bebita que nació con hidrocefalia severa. Prácticamente eh, en la tomografía no se veía parénquima cerebral. Y pues los padres estaban ahí. La niña empezó a hacer pausas respiratorias, luego presentó algunos eventos de apnea. Y al platicar con ellos, decirles que probablemente un tubo endotraqueal, un ventilador, no haría mucho la diferencia. Obviamente esto consensado con neurología, con neonatología, con neurocirugía. Ellos optaron por mejor llevarla a casa con un dispositivo subcutáneo para manejo de síntomas y permitimos que ellos son muy católicos y nosotros, pues independientemente de la religión que ellos profesen, pues respetamos todas sus creencias. Y entonces les brindamos el apoyo religioso. Ahí pues, conocemos algunos sacerdotes que están a la periferia del hospital, donde nos apoyan, van, oran por el bebé. Los padres solicitan, se les plantea pues si quieren tener dentro de algún un recuerdo, una foto familiar, están de acuerdo. Al final, cuando se llevan a a su bebito a casa y fallece, nosotros tenemos un contacto continuo con ellos para un programa de duelo. Hay quienes lo necesitan, hay quienes lo solventan bien y les puedo decir prácticamente la mayoría, no quiero decir el 100%, pero muy cercano al 100%, siempre nos agradecen de manera muy puntual el haberlos acompañado en todo ese proceso. Ellos ven que la muerte de su bebito no fue sola, ¿no? Lo pudieron acompañar y eso les deja una tranquilidad muy grande, ¿sí? Entonces, aquí abajo hay otra imagen, igual otro bebito con hidrocefalia, hizo una neuroinfección, metriculitis, estuvo con válvulas de derivación exteriorizadas, después se logró interiorizar, después disfuncionó y así varias ocasiones. Finalmente la niña en algún momento presentó un evento de choque tóxico, choque séptico y falleció. La mamá también nos apoyó en ese seguimiento telefónico y presencial que teníamos. Nos se mostró muy agradecida y se sintió siempre acompañada. Y así, hay otras imágenes de otros bebitos. Aquí una niña con una cardiopatía que tuvo su mejor momento. En algún momento se fue a casa con su traqueostomía. Se hace un proceso de capacitación de los estomas, de los dispositivos que pueden llegar a utilizar. Y posteriormente, pues muchos de estos niños van creciendo, se vieron críticamente enfermos, ya aquí ya en piso, ya salió de terapia intensiva después de una larga estancia y se va capacitando, capacitando hasta que ya después las vemos en la consulta externa. Esta niña también finalmente, como 2 años después, eh, falleció y bueno, falleció por una neumonía muy importante que tuvo, lo atendieron en un hospital que es distinto al nuestro y lamentablemente pues presentó un evento de choque séptico y falleció. Y sin embargo la familia, aún a pesar de eso, nos recuerda pues como un servicio que los acompañó en todo ese proceso. Esta tabla muestra los grupos que la Association for Children's Palliative Care and Their Families clasifica a los niños, porque pues siempre pensamos, bueno, ¿y qué niños pueden ser susceptibles de cuidados paliativos, no? Básicamente son niños que tienen algunas enfermedades que son complejas, limitantes para la vida y para la función, y ahí podríamos pensar, bueno, pues casi todas, ¿no? En algún momento pueden ocupar ese lugar, y ciertamente no hay un límite para eso. Hay un punto en el que cuando su condición cambia y realmente están expuestos a un riesgo de pérdida de vida, pues se pueden ingresar, se valoran. Si evoluciona bien, también se pueden egresar del servicio de cuidados paliativos tras un seguimiento por consulta externa. Hemos dado de alta niños que decimos, bueno, ya su riesgo ya es el estándar, el de cualquier otro niño, y decimos, lo damos de alta y seguimos aquí pendientes. El grupo uno son niños con enfermedades graves, pero en las que el tratamiento curativo es posible. No obstante, puede fracasar, como por ejemplo el cáncer infantil. Hay tasas de curación para leucemia linfoblástica aguda, pues muy cercanas al 95%.
según el lugar donde estemos, ¿no? Según los recursos con los que se cuenten, el recurso humano y el recurso tecnológico y de infraestructura y todo. Pero en centros oncológicos hay tasas hasta del 95%. Hay otros lugares que manejan tasas del 65, 70%. Y sin embargo, hay niños que pueden curarse. Algunos de ellos no lo van a lograr. A veces en la primera inducción a la remisión tienen complicaciones tan graves que pueden llevarlos a la muerte. Es decir, cada niño pues es distinto, por eso es que el manejo y el acompañamiento está individualizado. Y algunas otras cardiopatías, estas pues, mm, no quiero decir la palabra sencilla, pero pues algunas de ellas son cardiopatías de orden más común en las que aparentemente pues pueden tener una, una buena expectativa de vida. Y sin embargo, cuando ya le sumamos alguna otra complicación, entonces es cuando probablemente su vida está en riesgo y es cuando nos han pedido apoyo a nosotros. Salen de ese momento crítico y bueno, pues para nosotros los egresamos del área de cuidados paliativos y quedan, bueno, del área no me refiero al área física, sino al seguimiento pues de cuidados paliativos y entonces siguen su manejo habitual, ¿no? Su seguimiento por cardiología. Entonces, grupo uno, niños con posibilidades de curación. Grupo 2, niños donde la muerte prematura es ineludible. O sea, es un niño que va a morir antes de tiempo o antes de lo que se espera que la esperanza de vida pues cobre la vida de una persona. Pero se realizan largos periodos de tratamiento intensivo destinado a aumentar su periodo de vida. Y entonces el paciente tiene la posibilidad de hacer cosas, ¿no? De hacer cosas cotidianas. Un niño con FQ, pues muchos de ellos van a la escuela. Depende de la edad en la que debute y la expresión genética de la fibrosis quística, pero pues algunos de estos niños pueden tener una vida muy cercana a lo normal, por lo menos en la etapa de preescolar y escolar. Y posteriormente, cuando la enfermedad se va acentuando, pues empieza a haber esa limitación. Hay escalas de evaluación donde vemos cómo la funcionalidad se va disminuyendo, como el Karnofsky o como Lansky, que son escalas que van dirigidas a evaluar la calidad de vida. Y también niños con una infección por VIH, enfermedad de Duchenne, donde vemos cómo están enfocados en el cuidado del niño, pero que sí o sí en algún momento empieza a manifestarse más la enfermedad hasta que los lleva a la muerte. Enfermedades progresivas en el grupo 3 sin opciones de tratamiento curativo, solo paliativo, y puede prolongarse por mucho tiempo. Aquí entran los niños con mucopolisacaridosis, con errores innatos del metabolismo, con AME, atrofia muscular espinal, donde su expectativa de vida está más limitada y bueno, el acompañamiento sí o sí tiene que venir por un equipo multidisciplinario para ir mejorando sus condiciones hasta un punto en el que en una gráfica podemos ver cómo muchos de sus indicadores empiezan a mostrar que va mermando su salud y es cuando se incrementa el proceso de atención de los cuidados paliativos en el manejo sintomático, pero lo más importante en la toma de decisiones por parte de la familia. Y en el grupo 4 son enfermedades que tienen una situación irreversible. Habitualmente no son progresivas, pero que causan una discapacidad grave. La mayoría de los niños con procesos neurológicos, parálisis cerebral infantil de cualquier tipo o secuelas neurológicas por ejemplo, de un accidente, un traumatismo craneoencefálico severo, un niño con una hidrocefalia, con mielos meningoceles, con ventriculitis, neuroinfecciones, etcétera, entran en ese grupo de las enfermedades, donde no progresan, pero queda como una encefalopatía fija y el acompañamiento es para los cuidados del paciente. Otra clasificación que sinceramente yo lo veo como un refrito de la anterior es la de Together for Short Lives, que es una institución líder para niños con enfermedades amenazantes y limitantes para la vida. Se las puse como por cultura general, pero en realidad yo lo veo como un refrito del anterior. En el grupo uno posibilidad de curación, y en el 2 la muerte prematura es inevitable. En la 3 condiciones progresivas sin opción de curación. En la 4 condiciones irreversibles, pero no progresivas, con una discapacidad grave. Como podrán ver, prácticamente es una copia del anterior. Existen barreras en el proceso de atención de los cuidados paliativos pediátricos. Por ejemplo, una pobre cobertura en infraestructura, en recurso humano y también, y no menos importante, en la disposición de medicamentos. Porque algunos de ellos, de algunos de los bebitos que tienen que ser apoyados en el manejo y control del dolor, control de los síntomas, muchas veces no tenemos los medicamentos
pues aquí, como lo dice el cuadro rojo, fármacos con una presentación que no es apta para ellos. A veces, por ejemplo, tabletas de morfina de 30 miligramos. eh, el medicamento a lo mejor no es muy caro, por ejemplo, unos 130 pesos una caja de 20 tabletas. Y sin embargo, las dosis que ocupamos en niños son mucho más pequeñas y tenemos que estar fraccionando un cuarto de esa tableta. Y eso cuando se dispone de las tabletas, no sé, pero venimos saliendo de una crisis de opioides que azotó a todo el mundo, pero aquí en el país no hemos logrado salir todavía. Ahí hubo un momento en el que todo el estado de Guanajuato no había una sola cajita de morfina en tabletas y eso pues es una situación de crisis porque el dolor no se quita, el dolor no desaparece porque haya una crisis, ¿no? Se sigue presentando y la forma de ayudarlo pues tenemos que hacerlo tal vez con algunos otros opioides, ¿no? Como fentanilo, como buprenorfina, metadona y algunos otros, tramadol, algunos otros medicamentos que cuando el nivel de dolor rebasa los 3 puntos en la escala de EVA, pues ya pensamos en un dolor moderado y tiene que ser apoyado con algún opioide. Bueno, también la aversión por enfrentarse a la toma de decisiones. Esa es una barrera en el proceso de atención. No siempre como médicos tratantes queremos enfrentarnos a comunicarle a un padre, a una madre, pues que hay que tomar decisiones porque la evolución de un paciente pues no es la que esperamos. A veces se va deteriorando tanto y tanto y llega un punto en el que un paciente es de todos primero y de nadie después. Y como tratantes pues hay cierta frustración porque decimos es que no mejora, es que sigue mal, es que no puede dejar el ventilador, es que no puede dejar esto. Y entonces hay una necesidad de enfrentarse a tomar decisiones, pero para eso los cuidados paliativos coordinan las sesiones multidisciplinarias donde tenemos que apoyarnos de todo el recurso humano que haga falta para poder consensar de manera muy objetiva y tomar decisiones a corto y mediano plazo. Entonces, los cuidados paliativos tienen esa necesidad, ¿no? De hacer la medicina multidisciplinaria y pues poder tomar las mejores decisiones para los pacientes. El aceptar una patología como crónica, compleja, incurable y progresiva, pues no es fácil para nadie. Y esa es una barrera en el proceso de atención. Les voy a citar un ejemplo, ¿no? Alguna vez en el área de reumatología, un paciente con lupus, con una necesidad imperiosa de manejo del dolor, de manejo de la ansiedad, de la depresión, tenía pérdida de peso y muchas otras situaciones más, cuando se le comentó al servicio tratante de reumatología, en algún momento comentaron, no, si no se va a morir todavía. Entonces, desde ahí te das cuenta que hay un proceso de desinformación. Es una barrera en la atención. Una vez que, bueno, se aclaró el punto y que empezamos a acercarnos un poco, a ganarnos la confianza del adolescente con lupus complicado, nos dimos cuenta que la depresión, porque obviamente, si bien es cierto que no la tratamos nosotros, pero si la identificamos, la canalizamos al área más conveniente, a pedopsiquiatría, y entonces el manejo de la depresión hace que cambien muchas cosas. El manejo del dolor, que ese sí lo tratamos nosotros, hace que la funcionalidad mejore. Y obviamente alguien que tiene dolor, pues no quiere comer bien, entonces mejora el apetito también. Y en fin, empiezan a mejorar muchas cosas. También la relación que tenía con su mamá, pues obviamente la mamá ve bien a su hija, a su paciente, y pues empieza a mostrarse más cooperadora. Entonces, son pequeñas acciones. Yo más que una definición, los cuidados paliativos los considero como un conjunto de acciones que mejoran la calidad de vida. El nivel de madurez del niño modifica la comunicación, y por eso se tiene que adaptar a la edad que tiene el paciente, ¿no? Hay pocos profesionales en cuidados paliativos, la comunicación a veces no es asertiva, eso es otra plática, pero el cómo dar malas noticias requiere de cierta expertise y requiere seguir un protocolo. Puede haber varios, yo en lo particular utilizo el protocolo de Bookman, que nos ayuda a identificar situaciones y a cómo dar una comunicación muy asertiva. La comunicación es la base de una buena relación. Si tenemos una buena comunicación con la familia, nos vamos a dar cuenta que estamos jugando del mismo lado, en el mismo equipo, y es importante que la familia lo sepa, porque a veces empiezan a ver a los sistemas de salud como sus enemigos y se empiezan a generar muchos problemas, malos entendidos. Entonces, pues, bueno, vamos a con la que sigue. ¿Cuáles son las características? Si en algún momento tienen dudas, con todo gusto, ¿eh? Características de los cuidados paliativos. Bueno, comienzan desde el momento del diagnóstico de una enfermedad compleja. Puede existir o no la curación. Se realizan preferentemente mediante un equipo de cuidados paliativos. No siempre es fácil tener un equipo. Aquí en el Hospital Pediátrico de León
El equipo de nosotros está conformado por una enfermera, un psicólogo y su servidor. Hay otros hospitales en los que hay pues, más profesionales de la salud, tal vez incluyen un nutriólogo, trabajador social, algunas personas voluntarias. Y bueno, pues eso enriquece más a un equipo porque se puede, más manos, más ayuda. Realizarse de preferencia, bueno, un equipo multidisciplinario, valorar y realizar el tratamiento escalonado del dolor y otros síntomas molestos. Esto es fundamental. Unos papás no nos van a escuchar si su hijo está gritando de dolor. No podemos llevar una comunicación y toma de decisiones de forma asertiva si el paciente está descontrolado en síntomas. Entonces es un quehacer, pues, del médico paliativista identificar de qué manera puede mejorar y solventar los síntomas que presenta un paciente. ¿Para qué? Para que después de esto, cuando el paciente está más tranquilo, pues se pueda poder platicar y charlar bien con la familia. Incluir a todos los cuidados de confort hacia el paciente, brindarse independientemente del pronóstico a corto, mediano o largo plazo. Incluir un contacto temprano con el niño y la familia, eso es fundamental. Es difícil que nos pidan valoración de cuidados paliativos de un bebito que está próximo a morir, que llegamos, nos presentamos y empieza a desaturar y cae en paro y muere. ¿Qué confianza nos va a tener la familia? Pues va a ser mínima o nula. ¿Sí? Es importante cuando los venimos acompañando porque nos vamos convirtiendo en una voz que para ellos es de confianza. Entonces, hay que usar los recursos disponibles en la comunidad. A veces, por ejemplo, si enviamos un bebito a su localidad con un dispositivo subcutáneo, es importante que ellos se identifiquen en la zona si hay alguna enfermera, algún médico, algún profesional de la salud, que si se sale ese dispositivo subcutáneo, ellos lo puedan colocar. Nosotros capacitamos para que la misma familia lo pueda colocar. De hecho, lo ensayamos ahí mismo. Tenemos un maniquí que es hechizo, pues, pero de alguna manera nos ayuda a practicar. Sin embargo, bajo el contexto del estrés del momento, pues a veces los papás dicen, ay, no, doctor, a mí me da miedo, yo no puedo. Ah, bueno, pues si hay alguien que lo pueda apoyar, adelante. Si no, nos apoyamos hasta de videollamadas, pero de que podemos ayudar, podemos ayudar. Los cuidados paliativos son la estrategia adecuada para atender y entender el sufrimiento con un enfoque integral. Esta, esta gráfica, a mí me gusta mucho, la publicó el doctor Martino allá en España, un pediatra. Y aquí en México se apoya mucho y la modificó el doctor Armando Garduño. Y bueno, tal vez no está así como la estoy presentando porque ellos nada más mencionan la gráfica y el bucle. Yo ahí la tropicalicé un poquito porque luego les doy clases a los residentes, pero la quise como semaforizar, ¿no? Ponerle verde, amarillo y rojo, solamente como para determinar que una enfermedad cuando se determina que es incurable, pues tiene una fase inicial que va a tener altibajos en su proceso. Aquí abajo sería como una línea de tiempo y durante el proceso de atención, pues hay momentos buenos y momentos malos de descontrol, ¿no? Por ejemplo, un niño con una leucemia, ¿no? Pues a lo mejor viene, tiene su inducción a la remisión, mejora, se va a casa, luego hace en el nadir, hace fiebre y neutropenia, ah, pues ese ya es un bajón, se trata, mejora y se va a casa otra vez y tiene otro momento bueno, y así sucesivamente, pero en ese proceso de atención puede tener una disminución en su calidad de vida y algunos pueden tener una refractariedad al tratamiento y llevarlos a la muerte. Entonces, casi cualquier enfermedad puede encuadrarse en esta gráfica, donde es importante que a la familia, en la comunicación, podamos mencionarle su enfermedad, decirle, mire, empezamos con su bebé hace X tiempo en este punto, pero ahorita estamos en este punto. Dicen que una imagen nos dice más que mil palabras, ¿no? Entonces, cuando un familiar ve que está señalando un punto aquí muy cercano al punto de inflexión, de alguna manera le viene a la mente pues, que se está acercando al final de vida. Y eso me parece que en algún momento muchos de ellos lo agradecen, porque dicen, a mí dígame, muchos nos dicen, a mí dígame la verdad, pues no quiero ilusionarme, ¿no? Y aunque uno no tiene la verdad absoluta, es importante mencionarles, ¿no? No vamos a dar tiempos, no determinamos como si tuviéramos una bola mágica cuánto va a vivir una persona. Hay índices pronósticos paliativos, la verdad, todos ellos muy distantes de la realidad. Algunos nos dicen una sobrevida de 3 meses, pero pues, vemos un paciente que básicamente está boqueando y decimos, no, pues no, no hay congruencia entre esos índices paliativos pronósticos. Entonces, mal, es la clínica la que manda.
Y bueno, las acciones que se llevan, por ejemplo, aquí en lo que es verde, en lo que es amarillo y lo que es rojo, pues más o menos hay una correlación, ¿no? En la verde, pues son enfermedades de alto impacto, se pueden curar, el manejo es multidisciplinario, no debe haber limitación ni diagnóstica ni terapéutica. Si un paciente de estos necesita terapia intensiva, se tiene que tratar. O sea, por ejemplo, un niño con una, no sé, se acaba de diagnosticar con eh, una mucopolisacaridosis, pero el niño es totalmente funcional, ¿no? A lo mejor es lactante, a lo mejor es preescolar, pero apenas se diagnosticó porque empieza a tener algunos rasgos. Pero si tiene un evento de neumonía y choque, se trata en terapia intensiva, se mejora su condición y posteriormente pasará a piso, ¿no? Es cierto que las mismas terapias intensivas tienen sus grupos de pacientes, donde pues dicen, no, pues prioridad uno, prioridad 2, 3 o 4, pero no es un paciente al que le debamos delimitar el acceso a la atención de la salud. Y luego, en la enfermedad incurable avanzada, pues hay una evolución que es desfavorable, que tiene altibajos, tiene más necesidades de tratamiento sintomático, disminuye la calidad de vida y pues aumentan las necesidades de medicamentos. En ellos empezamos ya a hablar sobre las directrices anticipadas, sobre, señora, en un escenario en el que su bebito tuviera una mala evolución y presentara un evento de parada cardíaca. Lo estoy resumiendo, ¿eh? En realidad nos tomamos un poco más de tiempo en plantearle el escenario. Es importante que ustedes con su esposo platiquen sobre qué decisiones tomarían. Las opciones son estas. Y en fin, se empieza a sensibilizar un poco en ese proceso de atención. Y pues evitar la agonía y considerar la opinión del enfermo y su familia son fundamentales. Y en una enfermedad terminal, bueno, pues vemos que es una enfermedad que progresa, que es incurable, que tiene un gran impacto emocional en el paciente, familia y en todo el equipo incluso. Y pues habitualmente terminalidad, por según el diario oficial de la Federación y en la Ley General de Salud, lo menciona como una expectativa de vida limitada a menos de 6 meses. En niños, la temporalidad no siempre tiene esa relación con lo que es terminalidad. Muchas veces los niños pues pueden vivir más tiempo y por eso es que no hablamos de terminalidad con ellos habitualmente. Y en la agonía, en la etapa de agonía y muerte, pues bueno, la agonía es la etapa que precede a la muerte y pues se evitan medidas innecesarias, ¿no? Son niños en los que una nutrición parenteral tal vez ya no tiene ningún sentido, un esquema de antibióticos tal vez no tenga ya mucho sentido, transfusiones solamente que mejoraran su condición clínica. De lo contrario, si es un número nada más el que estamos tratando y no una condición, pues tampoco tiene sentido. Mm, Hacerle, por ejemplo, una gastrostomía a alguien que literalmente está boqueando porque ya estaba programada, pues tampoco tiene sentido. O hay algunos niños que tienen displasia de cadera y dicen, es que también lo veía ortopedia por eso, pero ya lo tenía programado. Bueno, pues obviamente hay algunas decisiones que se tienen que ir tomando y algunas que se tienen que ir validando o descartando, ¿no? Hay actividades diversas en el área de cuidados paliativos, algunas son por el médico, algunas son por enfermería, algunas por psicología, en fin. Se pretende ganar la confianza de la familia para que ellos se abran con nosotros, nos cuenten cómo es su contexto social, su contexto en su localidad, en su comunidad, que ellos que nosotros mostremos empatía, que ellos se sientan con esa confianza de contarnos, que identificamos su capacidad de aprendizaje, que se muestren ellos muy seguros en la toma de decisiones. Muchos de ellos van a tener que cuidar una traqueostomía, van a tener que hacer aspirados traqueales en casa, van a tener que hacer la curación de una gastrostomía o cateterismo limpio intermitente, etcétera. Y los capacitamos, ¿sí? Se les brinda información primero gráfica, pues, y luego también visual, también en una tablet tenemos información que ellos están viendo como videitos y después vamos con un maniquí y al final terminan haciéndolo con su hijo, ¿sí? Y creo que es un proceso que es muy bueno. La incidencia de que reingresen por complicaciones asociadas a traqueostomía, gastrostomía, etcétera, es muy baja porque habitualmente ellos lo pueden resolver desde su domicilio. Todos pueden aprender. Ese es como nuestro lema, porque lo primero que nos dicen los papás es, ay, no, 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 doctor, o no, señorita enfermera, yo esto no lo voy a poder hacer, a mí me da mucho miedo. Siempre, y los entendemos y les decimos que esto es algo esperado, que es normal sentir miedo, pero también es bueno aprender de eso para que podamos ayudar. Y bueno, ahí hablamos con ellos, ¿no? Tratando de tener una comunicación
empática. En ningún momento no tenemos un rasgo de burlarnos de sus limitaciones en lo absoluto. Es comprenderlos. Literalmente es ponerse en sus zapatos. Y poco a poco ellos van aprendiendo en muchas cosas, curaciones, etcétera. Em, Ir por más e ir innovando, ¿no? Hay algunos sujetadores que ya se comercializan y se venden y tienen un costo entre 150 y 200 pesos. Hay otros más sencillos que tienen costos de 70 pesos. Y nosotros hemos, a través de una enfermera que es nuestra enfermera, Margarita, del área de cuidados paliativos, con retazos de tela que se compran, velcro y retazos, pues, sí, hilo, aguja, etcétera, diseña un fijador, ¿no? Una sujeción. Les enseña a cortarlos. Bueno, si se dan cuenta, tal vez en la imagen no se aprecie mucho, pero aquí hay una maquinita de coser porque les enseñamos. Aquí está una residente que rotó con nosotros, pero hasta esa maquinita les enseñamos cómo se cosen para ir trabajando. Es un trabajo que requiere de pasión. De verdad, si no estamos destinados a arreglar un poco de nosotros, va a ser difícil que podamos llevarlo a cabo. Pero se requiere de así de entrega, de decirle, mira, esto se corta así, esto se cose así, pueden hacerlo a mano también. Y ya cuando se dan cuenta, tienen unos 10 fijadores de estos, los van lavando todos los días, ellos solitas lo cambian, se involucran mucho en el proceso de atención de sus hijos. Cuando un bebito de como estos, ¿no? Como Jonathan aquí en particular, en algún momento de su evolución llega a la muerte, los papás se sienten tan satisfechos de haberlo acompañado hasta su final de vida que nos lo agradecen. Nos dicen, gracias por enseñarme a cuidar a mi hijo. Yo sé que no le debo nada porque lo cuidé todo lo que pude. Aprendí muchas cosas. Gracias a él soy una persona diferente. Si enfrenté esto, puedo enfrentar cualquier cosa en la vida. En fin, nos deja una enseñanza muy, muy grata porque incluso de las cosas malas, pues también algo bueno surge. Cuidamos lo que se ama y se ama lo que se cuida. Y nos los han demostrado los pacientes N veces, muchas veces, ¿sí? Vemos bebitos que tienen algunas enfermedades, los vemos en la calle y pareciera que no tienen ninguna enfermedad, pero pues muchas veces aquí está Catherine, una cardiopatía compleja, una atresia pulmonar, y pues estaba con una fístula y sin embargo, pues tuvo complicaciones que finalmente la llevaron a la muerte. Todo, aquí nada más tenemos la foto de cuando recién la conocimos, pero hubo un proceso de acompañamiento como de un año y la familia después regresó con nosotros, nos comentó cómo había sucedido el evento de la muerte y nos agradeció porque en todo momento se sintió acompañada por todos nosotros. Aquí otro bebito. Aquí nos decía el señor Ricardo, me duele no tenerla, pero me tranquiliza saber que todo lo que hicimos es lo que se podía hacer y además con todo el amor del mundo. Sí, al principio no querían nada, ya esta foto es antes de que se empezara a complicar, ya después no podía dormir, ellos tampoco, obviamente, y se le brindó una traqueostomía, una gastrostomía, una bebita con síndrome de Down y también con una cardiopatía compleja que no era susceptible de ningún manejo. Y entonces son muchas cosas, por eso siempre recalco, más que una definición o un concepto, los cuidados paliativos son acciones. Así como el seguimiento telefónico, hablarles para ver cómo están, tenemos días específicos para el seguimiento telefónico, la capacitación, la información asertiva. Muchas veces dicen, es que mi esposo llegó de Estados Unidos a este sábado y ahora quiere venir a hablar con usted para ver qué es lo que tiene mi niño, porque yo no le puedo explicar muy bien. Ah, pues hablamos con él. Si nos tenemos que apoyar de dibujitos, lo hacemos. Si podemos enviar a un bebito a casa porque su condición se favorece, los enviamos y se encuentran con sus hermanos, etcétera. Si podemos aquí en un ausín pasar a un hermanito, lo pasamos, lo acompañamos, le explicamos antes y puede acompañar para una foto familiar o para estar con su hermanito, porque como bien dice la mamá, ¿no? Es que mi hijo todos los días me sobaba la panza mientras estábamos embarazados, ¿no? Y le hablaba a su hermanita y etcétera, ¿no? Entonces, así nada, él me pregunta, ¿y dónde está mi hermanita, no? Y tiene razón, no podemos subestimar lo que pueden sentir ni otras personas, ni los padres, ni los hermanitos. Entonces, a todos ellos los tomamos en cuenta. Así, son más imágenes y pasamos a una bolita a la UCI, porque muchas veces estamos en un sistema de salud que no permite que entre la familia como si el bebito hubiera nacido solo.
¿no? Y hay una abuelita que todo el tiempo le estuvo hablando a su nieto y pues le duele mucho el no poder verlo, ¿no? Y a veces la única forma de verlo pues es cuando ya falleció. Y aquí el que ellos puedan entrar, algún otro familiar, bajo todos los lineamientos de seguridad, pues de limpieza, de aseo, de sanitización, siempre va a ser muy reconfortante. Los abuelitos, ojo, para nosotros son muy importantes porque si hablamos con los abuelos y les hacemos ver la situación que está viviendo su nietecito o nietecita, ellos nos ayudan muchísimo con los padres, ¿sí? Porque los padres toman demasiado en cuenta la opinión de sus propios padres. Entonces, un abuelo para nosotros es muy importantísimo, ¿no? Y bueno, pues aquí hay más imágenes, básicamente de niños que hemos tenido la oportunidad de atender, que nos han permitido acompañarlos. Aquí una imagen de un sacerdote, cómo está orando por él. Así como va un sacerdote de la Iglesia Católica, pues también hay hermanos de algunas religiones como cristianos, hay pastores que nos apoyan para apoyarlos en ese apoyo religioso. Hay niños que estuvieron muy graves por traumatismos craneoencefálicos severos que requirieron craniotomías descompresivas y durante su proceso se va vigilando que todo vaya marchando bien, se va eh, coordinando su proceso de atención hasta que después pues ya son niños más funcionales y eventualmente logran quitarse la traqueostomía, la gastrostomía y reincorporarse a su vida cotidiana, ya con un proceso de aprendizaje muy, muy grande. Aquí un niño con una distrofia muscular de Duchenne también nos permitió el acompañamiento de él y aquí otros bebitos con algunas enfermedades también complejas. La diferencia entre esta imagen superior y la inferior, pues no siempre va a ser posible, pero siempre que se pueda realizar hay que favorecerlo, ¿no? El que un paciente esté solo en un hospital multiinvadido o monitorizado, pues no va a ser lo mismo que un paciente puede ir a casa. La imagen aquí pues es como de un adulto, sin embargo aplica también para niños, como en una imagen anterior que mostraba a un pacientito con sus dos hermanitos en casa. Bueno, siempre que podamos favorecerlo y que las condiciones lo permitan, pues hay que hacerlo. Aquí el doctor Bruera establece pues como una semaforización, ¿no? De lo que es más prioritario, ¿no? Como un triage en cuidados paliativos. Entonces, en rojo estará pues la parte sintomática. Les comento que va a ser difícil poder hablar con los padres si el niño está gritando, ¿no? Por dolor. Primero hay síntomas que atender. Y así, dentro de los síntomas, pues unos serán muy severos o de alto impacto y algunos tal vez menos severos, de menor impacto, pero también importantes como la constipación, el insomnio, anorexia, fatiga, etcétera. Entonces, para todo hay una semaforización, hay un triage y pues tenemos que ir atendiendo todos hasta llegar a la parte del legado, del sentido de vida, del bienestar. Tanatología y cuidados paliativos no son lo mismo, pero la tanatología está inmersa en los cuidados paliativos, es decir, es parte de lo que son los cuidados paliativos en ese apoyo espiritual que les brindamos a nuestros pacientes y sus familias. Hay algunos criterios de terminalidad. En niños, como ya les había comentado, la terminalidad pues no obedece al tiempo aquí, sino a su condición clínica. Y bueno, básicamente no, son enfermedades que son avanzadas, progresivas, irreversibles y que normalmente no tienen una expectativa de curación y que tienen poca respuesta a los tratamientos. Pierden la autonomía, se vislumbra mucho sufrimiento y bueno, se establece que el paciente está en una fase final de vida. Y ya un poco antes de concluir, hay algunos procedimientos en cuidados paliativos que son muy importantes, que en algún momento nos podremos ver en la necesidad de apoyarnos en alguno de ellos. Por ejemplo, el intento terapéutico limitado por tiempo es que a través de un análisis consensuado, multidisciplinario, con los diferentes colaboradores de la salud, especialistas, subespecialistas, todos los que estén involucrados, se busque una última oportunidad de tratamiento, porque a veces tenemos pacientes que no mejoran y no mejoran y se van deteriorando y a veces se prolonga mucho y decimos, oye, pues básicamente no tiene respuesta a tratamiento, ¿no? Y entonces se hace como un último chance, ¿no? Por decirlo de una forma coloquial,
prudente, razonable, se estima un tiempo de respuesta y si no hay ningún indicador ni clínico ni bioquímico, pues de laboratorio que muestre una mejoría, entonces se piensa en lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Esa adecuación del esfuerzo terapéutico es adecuar el tratamiento hacia el mayor confort y calidad para que la evolución de la enfermedad pues lleve a la muerte de ese paciente, ¿sí? No es que nosotros favorezcamos que muera, sino que la enfermedad lo está llevando a la muerte y entonces el enfoque ya pierde su expectativa de curación y solamente nos enfocamos en el acompañamiento. Pero para llegar a ese punto de adecuación de esfuerzo, se tuvo que haber hecho un análisis donde efectivamente ya no encontramos la curación como una opción. Y está basado o sustentado en el interés superior del menor, que básicamente es hacer lo que sea mejor para un paciente, para un niño. Y cuando escuchamos fase activa de tratamiento, pues significa que es un paciente que independientemente de la complejidad de su enfermedad, se está buscando la curación de la situación que tiene en ese momento, ¿sí? No se escatiman en recursos ni diagnósticos ni terapéuticos. Y las órdenes de no reanimación es un consentimiento informado en el cual, si la enfermedad ha evolucionado a un punto en el que puede presentar una parada cardíaca, sea la familia la que tome la decisión consensuada con el equipo de salud para permitir la muerte por la enfermedad. Entonces, muchas veces los compañeros del equipo de salud dicen, no, si cae en paro, yo le voy a dar reanimación. Y hay papás que dicen, no, yo ya no quiero que me lo reanime. No, pero está firmado, no, no está firmado. Entonces yo le doy, ¿no? Y entonces caemos en la obstinación terapéutica. Es importante que esto siempre sea consensuado, sea establecido en los expedientes médicos para que todo el equipo de salud que esté en contacto e involucrado con la atención de un niño sepa que es un paciente que tiene una orden de no reanimación firmada, que no salió de la casualidad, salió de un análisis consensuado. Y entonces la familia firma, ¿puede revocarlo? Sí, porque si en el momento de caer en paro dice, no, 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 yo había firmado que no se le dé, pero quiero que le haga todo, bueno, pues entonces le brindamos la reanimación cardiopulmonar. De lo contrario, se le permite a la familia que acompañe a su bebito en ese momento de muerte, pues. Y la sedación paliativa, bueno, pues es un procedimiento que puede ser algo, digamos que leve o más profundo, donde se permite que para el manejo de los síntomas de alto impacto o refractarios se, se disminuya eh, el nivel de conciencia para mitigar el, el grado de sufrimiento. Muchas veces hay que considerarlo que se presenta el principio de doble efecto, donde no estamos buscando que un medicamento lleve a la muerte a un paciente. Estamos buscando que el medicamento le dé confort. En muchas ocasiones, como efecto adverso, puede presentar apnea y llevarlo a la muerte, pero aunque la línea es muy delgada, siempre se tiene que ver la intencionalidad. Si la intención que se ve reflejado en las dosis con las que iniciamos, habitualmente dosis minúsculas, si la intención es de brindar sedación paliativa para manejo de síntomas, está bien establecido, no debería de haber ningún problema legal, porque muchas veces decimos morfina, no, ¿cómo le voy a poner morfina? Pero tiene disnea, tiene dolor, se vería beneficiado de morfina un paciente que está en su final de vida y no queremos a veces utilizar algunos opioides por cierto temor. Se conoce como opiofobia, cuando tenemos cierto temor al uso de opioides porque tenemos la preocupación de que lo pueda llevar a la muerte. Muchas veces sí llega a la muerte, pero pues es la suma de su enfermedad y, ¿por qué no decirlo? En ocasiones, si la dosis ya es más elevada, pues por efecto adverso de los medicamentos. Casi siempre cuando iniciamos con unas dosis prudentes no se presentan principios de doble efecto. Y bueno, para el manejo de malas noticias, pues, ese es un tema aparte. Sin embargo, quiero comentarles que nos apoyamos en el protocolo de Bookman, donde primero evaluamos la escena, la percepción de lo que saben los familiares, los invitamos a brindarles información y si están de acuerdo, entonces empezamos a preguntarles qué tanto saben y empezamos por informarles. Hay que ver la empatía y las respuestas del paciente y su familia y pues al final establecer una estrategia y plan de manejo. Es importante. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Sigmund Freud. Este es nuestro hospital, es el Hospital de Especialidades Pediátrico León, está aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y nuestro servicio, aunque es muy pequeño, pero es muy grande en intenciones. Estas son nuestras páginas en las redes sociales, Calidad de Vida y Medicina Paliativa, HEPL,
Y pues no me resta más que agradecerles muchísimo la atención que me han brindado en esta charla y estoy abierto a todas las preguntas que me quieran hacer. ¿Ya los dormí? No, no, doctor, lo que pasa es que es una plática muy emotiva y muy reflexiva, ¿no? Entonces, pues creo que muchos estamos con un nudo aquí en la garganta por los temas que nos deja reflexionando, ¿no? O sea, hay tantos, hay muchas felicitaciones, doctor, primero que nada. Eh, Muchas gracias. tantos temas, o más bien tantas frases, ¿no? De atender y entender el sufrimiento, este, que siempre hacer más no es siempre hacerlo mejor, y adecuar, ¿no? Estos esfuerzos. Pues bueno, voy a irle dando paso a algunas preguntas y comentarios, y una de ellas es del doctor Ángel Dueñas, que nos pregunta, ¿cuál es la medicina paliativa de alta especialidad? No, no sé si a lo mejor hay una confusión con este término, ¿no? Que es la alta Ujú. especialidad de medicina paliativa, ¿no? Quizás a eso se refiere, y que si hay niveles o es una misma base, ¿no? Es Bueno, quisiera puntualizar ahí bueno, la especialidad es pediatría, por ejemplo, en nuestro caso, los que somos de formación pediatras. Y entonces existe un recurso académico que se conoce como cursos de posgrado de alta especialidad o los famosos CEPAEM, donde una universidad los valida como una alta especialidad. Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, un ortopedista hizo ortopedia, pero después quiere enfocarse en cirugía de mano. Entonces él, a través de un curso de posgrado de alta especialidad en medicina, o sea, un CEPAEM, hace la sub en mano. Nosotros de forma muy coloquial les llamamos sub, la subespecialidad, aunque es un curso de posgrado de alta especialidad. La diferencia con las especialidades es que la mayoría de los CEPAEM o de los cursos de posgrado de alta especialidad son presenciales todos, o sea, no son virtuales, no es semipresenciales, no son diplomados, no es una maestría, es un curso presencial, pero la mayoría de ellos dura un año solamente. O sea, un curso de posgrado de alta especialidad, la mayoría de ellos dura un año, a diferencia de algunas subespecialidades cuya duración pues puede ser de 2 o hasta 3 años, ¿no? Entonces, eh, la ventaja de un posgrado de alta especialidad es que es presencial. Es igual que una residencia médica, nada más que el tiempo de duración es de un año y está muy focalizado, en este caso, por ejemplo, a la medicina paliativa. En México, los únicos lugares para la formación en cuidados paliativos pediátricos es el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría. Em, Recientemente se abrió justo en este año, estamos empezando en este año en Guadalajara con el doctor Jorge Ramos y la doctora Yuriko Nakashima, se abrió un posgrado de alta especialidad en cuidados paliativos pediátricos en Centro Médico de Occidente en colaboración con el Hospital Juan Ignacio Menchaca, que es el Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, para concluir la pregunta, un posgrado de alta especialidad es como una residencia que dura un año. Ujú. Es presencial 100%, se hace un trabajo de tesis igual que en una residencia médica y nada más. No sé si haya contestado la pregunta del... Sí, doctor, yo creo que sí, y esto es tal vez porque ha surgido interés, que, o sea, cuántos paliativistas, ¿no? Hay en todo el país, se están formando ante las necesidades que estamos viendo de un 80-20, en el sentido de que no todo es el área hematoncológica, ¿no? Y aquí también le tengo otra pregunta que yo creo que en general la contestó a lo largo de la ponencia, que si es prudente lo de la fotografía de recuerdo en pacientes en la UCIN o de neonatos, ¿no? Quizás a lo Ujú. mejor por esta área de cuidados intensivos, pero bueno, por lo que vimos, un recuerdo de lo que se hace, de lo que se da y de lo que se comparte, ¿no? Ya no los dejo evidente, pero bueno, dejo ahí esta pregunta.
Ujú. Sí quiero comentar al respecto porque muchos de estos bebitos que fallecen, se los voy a decir tal cual me lo dijo un familiar, porque además está documentado en la bibliografía que es parte de los legados. Así como hay bebitos que nacen y ya la familia tenía alguna indumentaria para ellos, ropa que ya habían comprado, etcétera. Hay papás que nos dicen literalmente, ¿y ahora qué hago con su ropa, doctor? O sea, yo ya tenía su cuarto, ya tenía su cuna, ya la había decorado. ¿Y ahora quién va a llenar ese espacio, no? ¿Quién va a llenar ese vacío? Y entonces, pues es un proceso pues, de empatía, de solidaridad y de tratar de girar un poco la situación que se está enfrentando, ¿no? Y decirle, miren, no se trata de que necesariamente pueda hacerlo, pues lo que usted decida está bien, puede regalar su ropa, porque algunos de ellos dicen, no, yo ahí la tengo guardada, pero muchas veces dicen, yo ya no voy a tener más hijos, o sea, ya tienen paridad satisfecha y dicen, yo ya no voy a tener más hijos y pues es la ropa que le compré a mi bebé, yo en lo particular no quiero regalarla, ¿no? Y pues finalmente nosotros respetamos todas las decisiones que tomen. A veces los invitamos a hacer una funda como con recortes de la ropa y es una forma en la que ellos están almacenando o se están quedando con parte de eso, ¿no? Decir, mire, si quiere dos o tres prendas, puede recortarlas, hacer una sola tela cosida y hágale la funda a una almohada y que sea su acompañante. Sí que eh, yo sé que puede sonar medio perturbador, pero está documentada en el área de tanatología que puede ser un recurso para que los padres se vayan despidiendo de a poquito de algunas cosas. A lo mejor uno podría pensar, pero ¿y luego qué van a hacer con esa funda? Bueno, es que ese fue el primer paso, el haber para empezar, ya muchas veces ya aceptan solamente quedarse con la funda y en el curso del tiempo, cuando ellos se sientan listos, le darán salida a lo demás, ¿no? Al resto de la ropa. Algunos de ellos van a decidir regalarla, algunos, sinceramente, pues algunos hasta la tiran, etcétera, ¿no? Y ya se quedaron con la funda. Y después del paso del tiempo, muchos de ellos dicen, ya no necesito la funda, porque su recuerdo está más aquí y aquí en mi corazón que en una funda. Es decir, es un proceso de destete, pues de pausado de esa necesidad de tener algo todavía. Nosotros nos apoyamos también de las huellitas, ¿sí? En una hoja imprimimos las huellitas de los pies de los bebés cuando es posible, a veces pues no es posible los piecitos por lo que sea, por su condición clínica o algunos incluso no se puede pues. Y imprimimos alguna otra parte de su cuerpo, tomamos una fotografía, pues como muy cuidada. Por supuesto, siempre se lo planteamos primero a la familia y si ellos están de acuerdo, porque les mostramos algunos ejemplos de otros bebés, pero un ejemplo difuminado para que no vean o no relacionen una imagen. Si ellos están de acuerdo con eso, dicen, sí, sí, doctor, y les preguntamos, si usted lo autoriza, nosotros lo tomamos. Obviamente esto es parte de un servicio, no vaya a pensar que se lo vamos a cobrar, se lo vamos a compartir literalmente por WhatsApp, ¿no? Cuando ya esté totalmente terminado y usted lo puede imprimir. Muchas veces les he de confesar que a veces yo mismo voy ahí, enfrente del hospital está la Guadalajara y aprovecho pues paso, imprimo dos, tres y ya se los dejo, ¿no? Y la verdad es que lo agradecen mucho. Mucho, mucho, porque hubo una vez un paciente que me dejó pensando mucho. Me dijo, doctor, la mamá me dijo, no, dije un paciente, ¿verdad? Pero los papás me dijeron, doctor, si usted supiera cómo me duele cuando llega el Día de Muertos, porque tengo foto de mi papá, tengo fotos de un tío que quiero mucho, de mis abuelos, y cuando viene el altar del Día de Muertos les pongo una ofrenda, pero ¿sabe qué? No tengo foto de mi hijo. Y es más, a mi hijito que falleció no lo conocieron sus hermanos, nada más lo vi yo y, y eso me duele mucho porque no tengo, o sea, de todos mis difuntos les pongo una fotografía y de mi hijo no tengo ni una sola fotografía, nunca, no le tomé una fotografía. Y entonces, obviamente siempre se les pregunta, ¿desea usted que le tomemos una fotografía? Es para usted. De hecho, la tomamos muchas veces con sus teléfonos. A veces le digo, ¿quiere que la tome con mi teléfono o la tomo con su teléfono? No, con el suyo, doctor, está bien. Ah, pues es cuando tenemos ahí un banco de imágenes. Esto, pues, porque obviamente es una presentación al personal, al profesional de la salud. No son fotos que andamos compartiendo por redes sociales, a menos, porque ha habido pacientes que nos dicen, oiga, súbame a mi hijo, ya vi una imagen de un curso que anunciaron y salió ahí un bebé, también quiero que me suban al mío. Ah, pues bueno, si usted nos lo autoriza, adelante, ¿no? Obviamente las turqueamos un poquito, ¿no? Pero
siempre les preguntamos si ellos están de acuerdo en que se les tome una foto con su familia o cuando los están bautizando y la mayor parte de las veces están de acuerdo. Nos piden, así como hoy me pidieron, oye, doctor, las fotos que nos tomó y los videitos de cuando bautizaron a mi bebé, ¿me las puede enviar? Yo ya se las había enviado, pero como tenemos un banco de imágenes, sí, las busco y se las reenvío. Yo creo que es un buen recurso. No sé que a lo mejor de primera intención puede parecer como que estamos invadiendo su intimidad, pero en realidad, si se lo preguntamos, la mayoría de las familias están de acuerdo en tener un recuerdo de sus bebés. Sí, y en este contexto, digo, para concluir, porque es otra pregunta que nos hacen, si hay como una base o fundamentos legales para este tipo de acciones, ¿no? De Ajá. fotografías, previamente consensuadas, ¿no? Con la familia, pero también como para que no se den malas interpretaciones, ¿no? Ese nos preguntan, y yo creo que también iría de la mano con que algunos hospitales a veces no permiten la entrada de niños a ciertas áreas críticas. ¿Cómo esto se puede hacer o dar? Sí, mire, justamente por eso se llama cuidados paliativos pediátricos rompiendo paradigmas. Estamos tratando de cambiar el formato, pues a veces, lo voy a decir tal cual suena, el formato cuadrado que a veces tenemos de forma institucional, porque pues así es como se diseñó, se planeó en su momento y se ha perpetuado a través de muchas generaciones. Sin embargo, nos está robando un poco el lado humano. Yo creo que es un punto que la medicina paliativa ha ido permeando de a poquito, no tiene límites. Eh, yo creo que una vez que uno muestra el beneficio, del lado humano, con la familia, con el paciente, a nuestros directivos, se van flexibilizando muchas de los lineamientos que se tenían. Obviamente no es así de, que pasen todos, ¿no? Pues no, claro que no. Sí tenemos como ciertas, nosotros, para empezar, nosotros los acompañamos. Después, por ejemplo, cuando son niños, sí tenemos una plática previa con los niños, porque pues la concepción de la muerte bien, pues la tienen después de los 9 años. Antes de los 9 años todavía no tienen una concepción real de lo que es la muerte y se les explica a su manera. Eso nos apoya nuestro psicólogo del equipo y hablamos un poco sobre su hermanito, cómo lo va a encontrar. Obviamente es un hermanito al que le tapamos, lo cubrimos prácticamente, dejamos solo su carita descubierta. Pasa literal lo ve, se acompaña de su mamá, de su mamá o de su papá, y uno de nosotros. Es algo que también en el servicio nos han apoyado mucho. Los intensivistas y los neonatólogos, mis respetos. Pensé que iba a haber mucha reticencia al cambio y sinceramente han mostrado mucha apertura en esto de pasar, despedirlos. Bueno, no tengo aquí una imagen, pero tenemos un bautizo colectivo. Entró un sacerdote a la UCIN, fueron 5 niños los que fueron bautizados al mismo tiempo. Habían ahí como 10 personas y uno podría pensar, ¿cómo? ¿Con tantas personas? Todos siguieron los lineamientos de la base del aseo de manos, del gorro, del cubrebocas, de la bata. Se hizo en menos de 20 minutos, ya se había efectuado todo el proceso y cuando salieron, estos papás hicieron, qué chistoso porque hicieron un grupo de WhatsApp entre ellos que entraron y en algún momento pues algunos se fueron por mejoría, algunos niños no estaban al final de la vida, pero pues se sumaron ahí cuando vieron que estaban bautizando, casi casi así de, mira, pues 2 por 1, ¿no? Pero algunos de los bebitos que lamentablemente fallecieron, pues se mostraban muy entusiastas. Lo de las huellas es una cosa, lo de la foto igual, lo del el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que, si bien es cierto, se puede modificar en la institución, ciertamente tiene una base jurídica, están los artículos que lo solventan, pero hay un apartado donde uno puede agregarle que de común acuerdo, habiendo informado a los familiares, están autorizando la toma de una fotografía para su uso personal. Y sinceramente, como nosotros no tenemos la intención de publicarlo en redes sociales ni nada de eso, y comentamos que solamente es para los familiares y para el archivo interno del servicio de cuidados paliativos, como por ejemplo estas imágenes que ustedes vieron y cuya divulgación será única y exclusivamente con fines de capacitación, difusión y científica. Cuando lo leemos con la familia, el consentimiento informado de cómo un bebito pasa a ser del área de cuidados paliativos, se lo leemos así textualmente, se los explicamos y les decimos, ¿puede firmarlo o no?
no, o sea, no hay ninguna coacción de estamos coaccionando, fírmelo. No. Si está de acuerdo, adelante. Si no está de acuerdo, usted puede poner, no estoy de acuerdo en lo de las fotografías, en lo demás sí, no sé. Y ¿sabe qué? No hemos recibido hasta ahorita a alguien que nos diga que no se pueden tomar fotografías. O sea, hasta ahorita, y está hablando de ya muchos niños que hemos tenido la oportunidad de acompañar. Y no, o sea, ellos han visto esa transparencia, pues, de, de la intención. Y como enseguida les enviamos a ellos las fotografías, hay programas, hay aplicaciones de teléfono que a veces les ponemos un marco bonito y la foto la hacemos así, no nos lleva más de 5 o 6 minutos en poner un marco bonito a una fotografía y se las enviamos y siempre es la muestra de agradecimiento. No sé si haya contestado su pregunta. Sí, sí, la verdad le dio respuesta a varias, muy en tenor a lo similar, precisamente del consentimiento informado, no del formato, si hay algún formato especial, pero bueno, ya nos comentó que es de acuerdo a o sea, a las bases legales y oficiales de las instituciones y que hay un marco jurídico con el cual pues se hace este consentimiento informado. Aquí nos pregunta el doctor Aureliano, este, sobre cuando los padres, digamos, perinatalmente, saben o conocen de la complejidad o de la gravedad de su futuro bebé, ¿no? Y aquí la pregunta eh, en cuestión, a eso se le llamaría como eutanasia o no a la interrupción a lo mejor de un embarazo cuando los padres conocen y saben, ¿no? De la complejidad y de la agonía que podría sufrir su bebé con enfermedades complejas, así como hay algunos que asumen este nacimiento con todas estas complejidades y se acompaña, hay un acompañamiento perinatológico para los padres que deciden interrumpir el embarazo. Sí, sí existe dentro de la misma medicina paliativa pediátrica, existen algunos apartados. Nosotros en particular, como el hospital donde desarrollamos el servicio de cuidados paliativos es un hospital de especialidades pediátricas, solamente vemos a los bebitos que nos mandan de otras unidades, es decir, nos mandan bebés que ya nacieron. En nuestro hospital es un hospital infantil, pues no hay adultos, no hay nacimientos ahí. Entonces, nosotros no hemos tenido la oportunidad de desarrollar la medicina perinatal, la medicina paliativa perinatal. Desarrollamos la medicina neonatal. Cuando ya llega un bebito que envían a valoración por ejemplo, con una hidrocefalia severa o con una ectopia cordis o con alguna atresia intestinal tipo 4, en fin, nos lo mandan para valoración por algunas otras áreas, cirugía pediátrica, neurocirugía pediátrica o cardiología pediátrica, etcétera. Cuando nos los mandan así, son identificados y evaluados por el médico al que lo mandan y este médico a su vez, que afortunadamente hemos tenido mucho eco con ellos, este médico a su vez dice, no, yo no tengo algo más que ofrecerle o lo único que yo le puedo ofrecer, por ejemplo, es la colocación de una válvula y el resto es medicina paliativa. Y entonces nos solicitan una interconsulta a nosotros para el acompañamiento de ese bebito, que puede ser su tiempo de vida de días o meses o algunos que tenemos de 3 4 años, que aunque su funcionalidad es mínima, prácticamente solamente están ahí alimentándose por una gastrostomía, con muy poca interacción con el medio, pero finalmente es una vida que nosotros no arrebatamos, solamente acompañamos. Ahora, con respecto a la medicina perinatal, existen los CETOS que le llaman aquí, de los centros eh, ahí se me fue el nombre, pero donde hacen detección prenatal, obstétricos, ¿no? Y entonces, aquí en León hay uno que ellos identifican algún embarazo con alguna enfermedad, polimalformativa, hacen amniocentesis, toman muestras, para estudios citogenéticos, y si ellos, cuando se lo plantean a su familia, consideran que es una enfermedad que tiene, por ejemplo, un síndrome de Edwards, le plantean a la familia si deciden continuar con el embarazo o deciden interrumpirlo. Es decir, hay un tiempo específico en la que todavía pueden decidir continuar con el embarazo o interrumpirlo. Pero sinceramente yo no
desarrollado esa medicina paliativa perinatal porque en mi hospital no hay nacimientos. Los niños que nos llegan ya, pues, ya están ahí. Entonces, eh, ahora, si se consideraría como una eutanasia, pues creo que en el marco legal sí existe esta parte en la que pueden interrumpir el embarazo a ciertas semanas de gestación sin que todavía sea considerado una eutanasia. Aunque bueno, les digo que es polémico porque, por supuesto, desde el punto de vista bioético, tendrá mucha razón algunas personas o defensores de la vida que digan, es que ya es una vida desde el momento en la concepción, ¿no? Y tienen razón, pero también así como hay opiniones a favor, también hay muchas en contra, ¿no? Este, tal vez no contesté completamente su pregunta, pero lamentablemente donde desarrollamos los de cuidados paliativos no atendemos bebitos. No me he visto involucrado en tener que interrumpir un embarazo porque tiene algún síndrome incompatible con la vida. Sí, doctor. No, yo creo que estos temas siempre serán así, controversiales, sobre todo cuando pues estamos hablando, ¿no? de momentos de interrupción. Voy a concluir con la última pregunta, no sin antes mencionarle que hay muchísimas felicitaciones, muchísimos Ah, muchas agradecimientos gracias. a su excelente ponencia, este, comentarios también de tanatólogos, de que qué bueno que esto se empiece a dar como una difusión para los pediatras y en general para todos los prestadores de servicios. Saludos desde Campeche, también le mandan. Entonces, Muchas concluyo gracias. con esta pregunta, dice, ¿cómo reaccionan los padres cuando firman el consentimiento? En su experiencia, ¿ve alguna sensación del padre eh, cuando ha firmado este consentimiento a veces de no reanimación y su hijo fallece, ¿no? Me imagino que lo preguntan en el contexto de siendo una decisión tan difícil que, como usted dice, ustedes ponen las opciones, los padres las decisiones, y siendo esta decisión tan difícil, pero informados, llega a generar algún alivio, ¿no? El, el no hacer de más, ¿no? El no tener obstinación, ¿no? Quizás no terapéutica porque no es directamente ellos por parte de los médicos, pero de no permitir que a veces en nuestras maniobras, sí, favorezcamos esta obstinación terapéutica. Bueno, muchas gracias. Fíjese que es una pregunta muy interesante, muy bonita. Eh, La verdad es que también he tenido la oportunidad de presenciar muchas veces cuando alguien que no es de nuestro equipo les dice, mire, va a firmar un papel que es para la no reanimación. Y lamentablemente la forma en la que lo abordan, los que a lo mejor no están tan cercanos a esta área de la medicina paliativa, cuando les preguntan los padres, ¿y este papel es para qué? Dice, pues para que cuando se pare su corazón ya no se le haga nada. Esta frase de ya no se le haga nada es muy lamentable, porque evidentemente como padres quisiéramos que se le haga lo mejor a nuestro bebito. Entonces, nunca debemos utilizar este tipo de frases de ya no se le haga nada. O, por ejemplo, incluso está cambiando el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico por adecuación del esfuerzo terapéutico. Es decir, tener bien planteado el objetivo. Si el objetivo ya no es la curación, solo la paliación, la adecuación del tratamiento está enfocada en brindar solamente el confort. Porque cuando decimos limitación, pues pues es muy peyorativo. Suena como si estuviéramos excluyéndolo de algún tipo de tratamiento y pues, a nadie que sea padre le gustaría que a su hijo lo limitaran en el tratamiento. Entonces, no, como siempre lo menciono, no es solo la firma de un papel, es el poder conversar con la familia de que la decisión que ellos están tomando, con esa autonomía progresiva, pues, con esa capacidad que tienen ellos como padres de decidir por su hijo, no nosotros, porque siempre decimos, la decisión no debe ser arbitraria ni unilateral, ¿no? De cuántas y cuántas veces, todos en algún momento de los que practicamos la medicina nos hemos encontrado con alguien que dice, no, ya, bájale todo, ya págale el ventilador, o ya esto, ya el otro. En algún momento, yo no sé, a lo mejor estoy hablando de más, pero eh, tengo 21 años de ejercer pediatría y, y en esto de pediatría
muchas veces me encontré con los que fueron mis maestros, con los que fueron mis compañeros. En algún momento de esa vida de práctica médica, me encontré con las frases como, no, ya bájale todo, ya quítale las aminas, no, ya apágale el ventilador. Y entonces se convierte en una decisión unilateral. De verdad que cuando uno, ahora que ejerzo la medicina paliativa, cuando sabes que se hizo lo que es correcto, independientemente del resultado, hay una satisfacción, ya no hay esa sobrecarga. Por eso esa frase de y se me murió el niño, no, o sea, nosotros tranquilos porque decimos, a mí no se me murió el niño murió porque tenía que morir, por su contexto, por su enfermedad, por su condición, porque incluso a veces la muerte es la única salida para su sufrimiento. Y entonces no cargamos con esto de se me murió, el niño murió porque invariablemente tendría que morir, ¿sí? Y la firma de un documento de no reanimación va más allá de no hacerle nada a un paciente. Es al contrario, es brindarle el confort y el acompañamiento de sus padres que están tomando la decisión de permitir la muerte de su hijo cuando ya no hay una opción de curación. No sé si lo logre transmitir como quisiera transmitirlo, pero no debe de haber la idea de que es para que ya no se haga nada. Por eso el tiempo que le dediquemos a la firma de un consentimiento de orden de no reanimación es fundamental. Se deben de solventar todas las dudas. Se debe decirle a la familia que no es un abandono del paciente. Ellos no están renunciando al acompañamiento. Frases que a veces utilizo y que pues a mí en lo particular me han servido es querer mucho también es soltarlo. Soltarlo, permitir que muera si es la única opción que tiene para aliviar su sufrimiento. Y la mayoría de los papás, después de que conversamos, lo firman sin ningún problema. Muchos están llorando, pues obviamente los confortamos, les hacemos ver que si en 10 minutos cambian de opinión, están en todo su derecho para revocar ese consentimiento, que no es un documento que estamos forzando, que es el amor el que tiene que llevarlos a la firma del documento. ¿Sí? Y habitualmente la experiencia es buena. Ya se me durmieron. No, no, doctor, no, no, es que hay muchos términos bonitos y el lenguaje es muy compasivo, entonces estamos procesando todavía toda la información. Le cedo ahorita la palabra al doctor Oscar Eduardo, ¿no? Para los últimos, yo creo que comentarios y más que nada agradecimientos. Sí. Pues, Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio César. La verdad, su plática estuvo excelente. Y la doctora Jacqueline, pues la coordinación también igual. Tuvimos la presencia de 123 asistentes, se llenó la plataforma de Zoom con 100 asistentes y en Facebook tuvimos 23 más. En total, 123 asistentes. Eh, pues, Su plática ha sido de mucho interés y muchas felicitaciones tiene eh, por su excelente plática, doctor. muchas gracias. Hemos aprendido la importancia de los cuidados paliativos desde el diagnóstico hasta la muerte, ¿no? Mitigar el dolor y facilitar la vida del niño y de sus familiares. La verdad que es muy bello todo eso y le damos las gracias. Gracias, doctor Julio Cerza, por sus conocimientos y por la experiencia que nos ha transmitido con su plática. Al Gracias. contrario, muchas gracias a ustedes que tuvieron a bien confiar en mí y también en invitarme. Ojalá y sea no la primera vez, sino más veces en que podamos colaborar. Yo siempre les digo que cuando nos gusta algo y nos apasiona, es un agasajo poder compartir pues, mucha de esta información y experiencia que vamos agarrando en el día a día. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, qué bueno haber podido compartir esto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Antes de despedirnos, la doctora Jacqueline Moguel, presidenta de la Sociedad de Pediatría y Cirugía Pediátrica de Córdoba, nos tiene una invitación. Sí, doctora. Sí, compañeros, como parte de nuestras actividades académicas, la Sociedad de Pediatría y Cirugía Pediátrica Córdoba Orizaba
les hace una atenta invitación a nuestro próximo curso de reanimación básica y reanimación avanzada pediátrica, BLS y PALS, que se celebrará el 13 y 14 de abril en la Facultad de Medicina del Campus Ciudad Mendoza, cercano aquí a Orizaba. Serán 13 y 14 por proveedores certificados por la AJA. Está incluido el manual, los maniquís y, bueno, los alimentos también durante estos 2 días de arduas jornadas, ¿no? Entonces, cualquier informe, estamos por cerrar inscripciones. Aquí están los teléfonos de contacto. Y bueno, pues nuevamente me despido del doctor Julio César y de todos ustedes, y creo que no será la primera, ¿no?, de muchas charlas, y esperamos volverlo a tener, doctor, con esta, pues, sensibilidad y compasión. Quiero despedirme con una frase dentro de las muchas que dijo, que es: gracias por enseñarme a cuidar de mi hijo. Creo que esos son de los mejores regalos y satisfacciones, ¿no?, que nos deja a veces la medicina. No, pues encantado. Encantado y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Antes de despedirnos, nada más les pido de favor llenen el cuestionario que se les envió al chat para los que van a requerir su constancia y califiquen la plática también. De igual manera, a los que nos vieron por Facebook Live. Nuestra próxima sesión académica será el jueves 4 de abril a las 8:30 de la noche, en unión con la agrupación pediátrica de la Cuenca del Papaloapa, con endocrinología pediátrica, el tema a tratar. A nombre del Colegio de Pediatría del Estado de Veracruz, le damos las gracias por su asistencia. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.